Antes de empezar quería contarles un poco sobre mí. Me llamo Mariana, tengo 20 años, nací en México y siempre he tenido una conexión inexplicable con el mar. Desde que era niña, el océano ha sido una de mis grandes fascinaciones. Tanto que mis peluches, mis libros e incluso mis fiestas de cumpleaños giraban completamente en torno a él. No había cosa del océano que no me intrigara. Veía documentales de las criaturas tenebrosas que habitaban las oscuridades, el ciclo de vida de las orcas en el Ártico y hasta la formación de volcanes submarinos que son los que crean los tsunamis. Puede parecer mucha información, pero a mi corta edad, todo esto era mi mundo entero. No solo amaba el mar, sino también me fascinaba cualquier cosa que tuviera que ver con los animales, bichos, dinosaurios. De hecho, mis papás creían que era una genia porque me sabía el nombre de todos los dinosaurios del periodo Cretácico a los 6 años. Pero luego vieron que me pasaba horas haciendo excavaciones en mi jardín que en realidad solo eran agujeros y decidieron redirigir mi creatividad e iniciativa hacia la lectura, los deportes y las manualidades. Fue entonces que me di cuenta de que, además de ser buena en los deportes y de tener la mejor colección de piedritas entre mis amigos del Club Mineral, porque sí, era una nerd, también era una niña inmensamente creativa. Esto se lo debo a mi mamá, pero en mi casa en todas partes había arte, manualidades, cosas que hacer con las manos. Crecí pintando, dibujando, y fue gracias a mis papás y a los cuentos de buenas noches que me contaban antes de dormir que me volví completamente devota a la lectura. Aprendí inglés a una muy temprana edad y para que se den una idea, esos eran algunos de mis libros favoritos en ese entonces. Little Polar Bear, Ballenas y Delfines, El Principito, Salvar a los Animales, All About Ocean Animals, Where the Wild Things Are. Pero bueno, el punto es que pronto comencé a leer por mi cuenta. Y cuando aprendí a escribir me di cuenta de que yo también, algún día, podría leer mis propias creaciones. Entonces me vuelvo a presentar. Soy Mar, tengo 20 años, estoy estudiando comunicación y producción de medios, me siguen encantando los animales, pero ahora también me dedico a hacer otras cosas. Escribí un guión, dirigí un cortometraje sobre una banda de rock, publico artículos con una revista de jazz y he escrito papers académicos enfocados a la literatura. He vivido cosas increíbles en mi vida con apoyo de mis papás y la educación que me dieron. Y solo quiero que sepan que la historia que les voy a contar a continuación no empezó solo conmigo, sino que la está escribiendo ella también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariana y llevo aquí en Florencia 2 semanas, más o menos. Me vine aquí a hacer un programa de historia del arte o estudios del Renacimiento más específicamente, pero no les voy a mentir, también me vine a escribir. La verdad es que ya llevo mucho rato trabajando en este libro, pero la verdad es que ha sido todo un reto porque en la carrera que yo estudio, que es comunicación en México, sí hacemos mucha escritura, pero es más dedicada al lado periodístico o la creación de guiones literarios, entonces no hay una materia como tal como escritura creativa que necesariamente se enfoque o alguna materia con la cual pueda poner como mi escritura creativa en práctica. Entonces todo lo que llevo de este libro ha sido como construido en base a pequeños pedazos que tenga de tiempo libre. El punto es que ha sido todo un reto encontrar también tiempo para mí, para verdaderamente sentarme a escribir el resto de esta novela, porque la he estado fragmentando a través de... Llevo ya 3 años más o menos construyendo toda la historia. O sea, todo esto empezó cuando yo tenía 17, ahorita tengo 20. Entonces no necesariamente había comenzado a escribirla como tal, sino había estado forjando mi línea del tiempo. Si tuviera permitido en este departamento cubrir las paredes con como cosas pegadas, yo hubiera tenido aquí como mi línea del tiempo como la tengo en casa. Sin embargo, no quiero que me cobren como 200 euros por daños al cuarto, entonces he evitado hacer eso y lo tengo todo en mi libreta, que es esta. La verdad es que nadie escribe desde una página en blanco. Nadie dice nada por primera vez. Las palabras que escribo en este diario, por ejemplo, las voy pensando y pensando y pensando. Un maestro mío, cuando estaba escribiendo un ensayo el semestre pasado,
nos dijo que escribir a mano es mucho mejor que escribir como en computadora. Yo sé, pero a mí sí me hace mucho sentido el escribir a mano porque así como que tu elección de palabras es más precisa y más, como que tratas más tu cerebro de encontrar una palabra, la palabra que quieres, la palabra indicada para describir lo que sientes o lo que quieres describir. Y cuando escribes digitalmente no tanto. Entonces no me canso de pensar y pensar y pensar y escribirlo quizás 1000 veces porque cada vez es diferente. Siento que cada vez que escribo esa palabra es nueva, como que se reinventa. Entonces siento que ese hecho de pensar las cosas mucho, de pensar mucho las palabras, me ayudó a darme cuenta de que necesitaba esperar o darme un espacio a mí misma antes de empezar a escribirlo, porque me di cuenta de que era una historia que necesitaba ser contada desde el amor y no tanto desde la ira. Como este libro toca muchos temas de madre e hija durante diversas generaciones en México, siento que cuando ese suceso pasó, a mis 17 años, yo tenía una perspectiva como algo negativa, quizás, de esta relación. Y qué bueno que me esperé porque conforme fui creciendo fui como descubriendo desde una perspectiva un poco más madura, ahorita ya que tengo 20 años y ya claramente he vivido como diversas nuevas experiencias con mi madre, me fui dando cuenta de que sí, en efecto, es una historia que debe de estar basada desde el amor, no desde mis sentimientos negativos. Entonces siento que ahora que ya tengo como otra mentalidad, puedo empezar a escribirlo y puedo empezar a verdaderamente darle un buen tributo a este como lazo de amor generacional que pues nos lleva al suceso del cual está inspirado mi libro. La verdad es que todavía no quiero hablar mucho de la historia como tal, es decir, la cronología o los personajes o digámoslo la trama. Más que nada me quiero enfocar en como todo el proceso creativo que conlleva y también los obstáculos. Con el paso del tiempo yo creo que ya me voy a abrir un poquito más a compartir de qué se trata o bueno, por ahorita lo que puedo decir es que es algo multigeneracional, toma lugar en México, está en español, toca muchos temas sobre la diferencia de como la relación de mamá e hija a través de las generaciones y también toca mucho el tema de la nostalgia. El tener la oportunidad de estar en esta ciudad tan llena de vida, de arte, de historia, siento que me ha inspirado verdaderamente. O sea, como bien sabemos, el cerebro es un músculo, entonces lo tenemos que seguir trabajando. Sobre todo nuestra creatividad la tenemos que seguir trabajando. Y yo llegué a un punto este año en el que pasé por un gran bloqueo creativo. Esa es una de las partes principales por las que quise hacer este video, porque siento que me gustaría hablar como del proceso que he pasado creando este libro o que voy a pasar creando este libro. También hablar sobre el bloqueo creativo que he experimentado a lo largo de este tiempo. Y no sé, cosas que a lo mejor pueden servirle de consejo o como tips a alguien si lo necesita. Yo me considero una persona bastante creativa en el sentido de que constantemente estoy como buscando crear o se me ocurren muchas ideas, pero sí he notado que pocas de esas ideas son las que verdaderamente sí pongo en práctica. Entonces yo tenía mucho miedo cuando primero empecé a como formar esta idea, antes de que yo me diera cuenta de que esta era una historia que quería contar. Yo tenía mucho miedo a que se fuese a convertir en una de esas cosas que yo nada más como que pienso de que, wow, esto sería muy chido, pero no lo hago, no lo pongo en práctica. Tenía mucho miedo porque yo sabía que era algo que sí quería contar, sí quería como mostrarle al mundo. Entonces, si yo tuviera como un consejo, yo sé que todavía no puedo decir nada porque todavía ni siquiera se ha terminado mi libro, apenas llevo pedazos aquí y allá. Pero si pudiera decirles algo o si pudiera dar como este consejo, es que si ustedes consideran que es una historia que merece ser contada, háganla. Yo sé que no es tan fácil como suena, pero empiezas de poquito a poquito. Yo empecé, por ejemplo, con post-its. No, mentira, empecé en una pequeña libreta, más pequeña que esta. Empecé como anotando mis ideas. Luego me mudé a los post-its en la pared y luego a las hojas completas como con la división de los capítulos. La verdad, seguí un proceso muy similar a como lo que yo hago cuando escribo algún artículo, porque como ya mencioné, en la carrera sí nos hacen escribir algunas cosas como artículos periodísticos, guiones cinematográficos, los cuales son el opuesto completamente de una novela, porque en un guión cinematográfico tienes que ser cero descriptivo con tu ambiente, tus sentimientos, literal solamente pones frunce el ceño, en vez de como explicar por qué está frunciendo el ceño, me explico. Pero sí seguí un proceso muy similar en el sentido de que, ok, vas como armando
tu línea del tiempo, tus personajes, etcétera, etcétera, y luego, ¡pam!, lo juntas todo. Siento que otro de mis problemas o frustraciones es como querer ser todo al mismo tiempo. Mi mamá le dice quererse comer el mundo entero, yo le digo el efecto Viena, porque Billy Joel literalmente escribió Viena sobre mí. Siento que mi ser creativo llega a un punto en el que quiere ser todo a la vez. Quiero ser escritora, pintora, música, bióloga, cineasta, o sea, quiero ser tantas cosas que como que a veces me sobresaturo y pienso que al final de cuentas no voy a llegar a ningún lado, lo cual es un pensamiento muy negativo del cual me estoy tratando de alejar para pensar en cosas positivas. Sin embargo, siento que es un factor que sí influye mucho al bloqueo creativo, porque a veces mientras que escribo sí me digo a mí misma como, ay, pero es que verdaderamente vale la pena. Y siento que la razón por la cual seguir es porque tú tienes que confiar en tus propios proyectos creativos. Por ejemplo, yo sé que esta historia es una historia que vale la pena contar. Y siento que la clave para deshacerte de esos pensamientos de como que, wow, quiero ser todo, pero al final, ¿qué pasa si no soy nada? Es solamente confiar en ti, en tus capacidades, en tus proyectos, en tu creatividad, en tu cerebro, y seguir intentando y haciendo cosas. O sea, yo ya he tenido varias ideas que he dejado a un lado, que posiblemente cuando acabe esta vuelva a retomar, pero sí siento que es importante confiar mucho en tus propias habilidades y capacidades. Y siento que eso es como un factor de motivación para mí, como que el crear una historia que inspire, que cuente y sobre todo que hable sobre también la cultura mexicana, las relaciones familiares y todas esas cosas. O sea, yo sé que probablemente ya hay otros libros que hablen de ello, pero quiero dar como mi versión, mi aportación. Y siento que eso es algo que me hace muy apasionada sobre este proyecto, porque a la vez también es como un tributo de amor a mi familia, al lugar en donde crecí. Y sí me da mucho miedo el hecho de que quizás mis palabras no estén listas para ser escuchadas, o el hecho de que se queden aquí plasmadas en papel. A pesar de que yo ahorita esté como muy apasionada en esto, yo sé que quizás una parte de mí en el futuro, no sé, no la conozco a Mariana en el futuro, entonces no puedo como todavía decir qué es lo que va a decidir hacer con esta historia. Yo solamente espero que sí se publique y alguno de ustedes la pueda conocer, esta historia. Entonces creo que lo único que puedo hacer ahorita es seguir escribiendo y llevarlos en este camino.